Estimados amigos y nuestros invitados, bienvenidos todos a esta sesión, a esta nueva sesión del taller de infraestructura del grupo NEA, Negocios entre Amigos. Y en esta ocasión con un invitado especial, Baltasar Rodríguez, quien es un especialista en blockchain. El enfoque que queremos darle a esta plática, Baltasar, es más bien en el tema gobierno, pero en particular lo que implica la gestión de la infraestructura pública y también la gestión de la inversión pública en particular. Ujú. Y en ese sentido, claro, hay muchos ámbitos que vienen, que sobresalen a este, que vienen a este tema, desde telemedicina, gobierno electrónico, etcétera, pero el grupo en particular está enfocado a los temas de infraestructuras y a las obras públicas. Infraestructura. Eh, yo, qui- Perfecto. y a infraestructura. Y yo quisiera presentarles también a Rogelio Marín, que nos está colaborando junto con Baltasar con esta ponencia. La dinámica de la reunión es que la gente a medida que va transcurriendo se van incorporando al chat con cámaras apagadas y una vez que termina la presentación, ya todo el mundo enciende sus cámaras y comenzamos a platicar o a responder algunas preguntas. Con las cámaras apagadas es para no tener mucho consumo de Dentro de datos y una. de información, para que sea más fluido. Quisiera Vale. platicarles brevemente de Baltasar y un poco de su perfil profesional. Entiendo que estudió Ciencias de la Computación en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Es Senior Architect en Blockchain Engagement Leader and Technology Evangelist en IBM. Es un consultor especializado en tecnologías de información y transformación digital, en estrategia de TIs y alineación de los negocios con las TIs, con una exitosa y larga experiencia en transformación digital en el sector público y en particular aquí, lo comentábamos al inicio, fue uno de los impulsores y responsables de la firma digital y la facturación electrónica en el Servicio de Administración Tributaria en México, en el SAT. En los últimos años se ha apoyado mucho más bien en el sector privado, en diversos sectores como la banca, en salud, telecomunicaciones, transporte, industria pesada. Él es también profesor de FinTech, en el diploma de FinTech, profesor de blockchain en el ITAM. Es también profesor de transformación digital en el ISDI. Y actualmente también, bueno, trabaja en IBM México. Eso es en síntesis su experiencia curricular. Eh, Tenemos, Baltasar, unos 40 minutos para tu presentación. Antes de esto, yo quería dar un tiempo para que nos pudiéramos presentar todos, pero como veo que no han llegado, no se han incorporado muchos de los participantes, quizás esto lo pudiéramos dejar para para un último momento. Y nada más comentarte, Baltasar, que el Grupo NEA es un networking, es una asociación civil de gente que tiene una experiencia importante tanto en el sector público como en el sector privado, en el sector empresarial y particularmente en ámbitos de asesorías en negocios, en asesorías financieras, inmobiliarios, seguros. Ahí vemos también personas que están laborando en el sector de comercio internacional, etcétera. Hay una gama muy amplia de gente de negocios y de profesionales asociados a estos temas. Y hay un área en particular como esta del taller de infraestructura que nos asociamos y nos vinculamos con negocios hacia el sector público. Y bueno, nuestro interés de que nos platiques en esta ocasión es tu experiencia y tus conocimientos en el tema de blockchain y la gestión de la infraestructura y el sector público. Así que ahora, sin más, te dejo la palabra, Baltasar, para que nos platiques y nos expongas tus temas. Muchas gracias. Perfectísimo. Pues antes que nada, y en lo que pongo esto listo ya para llegar y proyectar, muchísimas gracias por la invitación. Siempre un placer poder colaborar con ustedes alrededor de este tema que me apasiona, el tema tecnológico.
Rogelio, cuando me pidió que viniera a platicar con ustedes, me dijo que quería tanto que platicar un poco muy por encima de lo que es esta idea de tecnologías exponenciales y en concreto entrar en una de estas tecnologías exponenciales, en el caso particular que es blockchain y sobre todo su uso dentro del sector público, en el caso particular de lo que es la gestión de infraestructura. Entonces, la mejor manera de iniciar es con una definición de qué es esto de una tecnología exponencial o de qué hablamos cuando hablamos de tecnologías exponenciales. Y en realidad esto es un término relativamente moderno para referirnos a aquellas tecnologías que están avanzando a un ritmo tal en donde tienen una aceleración constante respecto al cambio y al crecimiento que tienen. Esto es respecto a la cantidad de poder o a la cantidad de cobertura que tienen, dando un crecimiento exponencial, o bien cuando su impacto es tal en donde han alcanzado un punto de balance entre su costo y su beneficio, en donde esa tecnología alcanza a generar una disrupción enorme en aquellas áreas en donde es aplicada. Y blockchain, así como otras tecnologías exponenciales, realmente vienen presentando esto. Entonces, estamos hablando de algo en donde invariablemente estamos discutiendo sobre un cambio acelerado alrededor de la manera en la que estas tecnologías están alterando la forma de hacer negocios. Ahora, esto nace originalmente de la misma teoría de cómputo. Esta es la primera tecnología exponencial por excelencia. Y una manera de verlo es con esta sencilla fotografía. En la parte de atrás lo que tengo es ENIAC, la primera computadora digital que hubo de hecho en los años 40, que fue creada por el Departamento de la Defensa de los Estados Unidos para efectos de calcular tablas de balística que estaban utilizando durante la Segunda Guerra Mundial. Y lo que aparece ahí en primer plano es mi mano deteniendo una computadora, una Raspberry Pi 0, que es una computadora pequeña, que hoy, en este caso particular, esta yo la utilizo para efectos de controlar mi cochera y controlar el riego en mi jardín para estos proyectos ñoños que hago de repente en mi casa de intentar automatizar las cosas. Pero esto me parece relevante porque entre las dos hay 80 años de diferencia. En esos 80 años pasamos de una computadora a la otra y esta computadora que tengo en mi mano es 150,000 veces mucho más rápida que la que se encuentra en la parte de atrás. Su costo son casi 151,000 veces más barata. Su tamaño es solamente 173 veces más pequeña y su peso son 532,000 veces mucho más ligera. Ahora, es obvio que cuando vemos estos cambios podríamos llegar y descontar y decir, bueno, es que han pasado 80 años. Y en 80 años muchas cosas han cambiado mucho, indudablemente. Pero una cosa que tienen en común las tecnologías exponenciales es que la mayor parte del cambio se está dando en los tiempos más recientes. Entonces, dentro de estos 80 años, me gustaría hacer un poquito de zoom a lo que es mi historia alrededor del tema de la tecnología. Yo llevo 39 años desarrollando software el día de hoy y dentro de esos 39 años, estas han sido las cosas que me han tocado. De las primeras computadoras personales que me toca conocer, digo, con todo y que dicho sea de paso, aprendí a programar antes de que existieran las computadoras personales, nada más en las tecnologías de programación y cómputo personal de la época de Wozniak y de Jobs para acá, estamos hablando de computadoras que son 149,900 veces más rápidas. Entonces, de esas 150,000 veces de mayor potencia, 149,900 se han dado en los últimos 40 años. Entonces, y esto incluso me atrevo a decir que sería casi igualmente relevante si me volteara a ver los últimos 2 años o los últimos 4 años o los últimos 5 años. Entre más cerca nos encontramos al día de hoy, como la aceleración ha sido constante, el impacto ha sido cada vez mayor. Entonces, los cambios que vemos en el poder de cómputo el día de hoy comparado contra los días de ayer es enorme. Y esto mismo se da a nivel de tamaño y a nivel de precio. Entonces, estamos hablando de reducciones enormes de una mayor cantidad de poder de cómputo a precios cada vez muchísimo más accesibles para todos nosotros. Una cosa curiosa que tienen estas tecnologías exponenciales es que un crecimiento exponencial en un área puede derivar en crecimientos exponenciales en otras siempre y cuando puedas llegar y tener cierto grado de aplicabilidad. Por ejemplo, lo que aparece en el fondo aquí en la fotografía es uno de los primeros discos duros que existió para almacenar información en las computadoras. Y ese disco, producido de hecho por IBM, es un disco de 5 megabytes. Entonces, 5 megabytes, que el día de hoy no suenan a nada, eso era el espacio físico que consumía en los años 60. Ahora, incluso cuando lo comparamos con tiempos más recientes, por ejemplo, veo hay dos fotografías de dos tarjetitas del tamaño de un dedo, una en 2005 y una en 2014. La de 2005 tenía capacidad de almacenamiento de 128 megabytes, mientras que la de 2014 tiene 128 gigabytes.
Entonces estamos hablando de 1024 veces más capacidad de almacenamiento dentro del mismo espacio. Entonces, si vemos efectivamente este movimiento desde los 60 hacia el día de hoy, vemos mucho cambio, pero incluso nos damos cuenta que la mayor cantidad de ese cambio sucede en tiempos recientes. Y es por esto que llamamos tecnologías exponenciales. Y uno de los grandes impactos que tienen estas tecnologías exponenciales acaban siendo una velocidad de aceleración tremenda con respecto al cambio. Esto que les muestro aquí es una gráfica de adopción dentro de un mercado. De hecho, esto es adopción tecnológica en el mercado norteamericano. Y miren que me fascinaría conseguir una así para el mercado mexicano, pero no he tenido esta suerte. Si vemos del lado izquierdo, vemos tecnologías, por ejemplo, como el teléfono, el telégrafo, la electricidad, y vemos desde que el momento en el que fueron inventadas y aparecen adentro del mercado hasta que el 100% de la población los utiliza, pues estas primeras tecnologías teníamos un espacio de 5 a 6 décadas desde su aparición hasta una saturación del 100% del mercado. Entonces, esto quiere decir que como sociedad teníamos 50, 60 años para adecuarnos a esos cambios. A nivel profesional teníamos 50, 60 años para educar a las generaciones a cómo sacarle el valor a esas tecnologías y cómo empezar a integrarlas adentro de la generación de riqueza. Y sin embargo, según nos estamos acercando al presente, lo que vemos es que estos cambios se están acelerando y en lugar de aparecer y tomar 5 décadas, llegar al 100% de saturación del mercado, el día de hoy tenemos tecnologías que aparecen y en menos de 6 años ya alcanzaron el 100% de saturación. Y es más, incluso si se dan cuenta, en el lado hasta la derecha, lo que vemos es tecnologías que aparecen, empiezan a subir muy rápido, llegan al 50% de saturación del mercado y de repente desaparecen. Y desaparecen porque salió una nueva tecnología que fue todavía muchísimo más rápido y la convirtió en obsoleta. Entonces, a menos de que ustedes sean verdaderos fanáticos de la fotografía, les puedo asegurar que tienen muchos años que no han comprado una cámara digital. ¿O cuándo fue la última vez que compraron un reproductor de MP3? Y el día de hoy todos tienen un teléfono móvil, un smartphone que la hace de su cámara, de su videocámara, de su reproductor de MP3, de su repositorio de archivos. Entonces lo que sucede es que de repente tienes estas tecnologías y en un espacio muy rápido de tiempo, de repente alcanzan un 100% de saturación, alteran la manera en la que hacemos las cosas, cambian enteramente los paradigmas de cómo hacer negocio, cambian las ecuaciones de valor alrededor de todo lo que hacemos y nos vemos en la dificultad de intentar ver cómo podemos reaccionar en tiempo récord como sociedad a estos nuevos cambios y como negocios a estos modelos enteramente disruptivos. Incluso cuando lo pensamos en el terreno educativo, el hecho de llegar y enseñar a los alumnos a tomar estas nuevas tecnologías está siendo un reto. El día de hoy, por ejemplo, si alguien entra a estudiar una carrera como la que yo estudié, por ejemplo, sistemas computacionales administrativos, mucho de lo que tú aprendes en tus primeros 3 semestres para el momento en el que sales es conocimiento obsoleto. Los lenguajes de programación que utilizaste ya no están en uso en este día. Los métodos y paradigmas de programación que aprendiste, muchos de ellos han sido desplazados. Entonces, esto implica un cambio de paradigma radical. Ahora, hay una gran cantidad de tecnologías exponenciales. Y digo, hoy nos vamos a enfocar mucho en el terreno de blockchain. Me pidieron que les compartiera algunas. Esto es una lista muy, muy corta. Digo, con tiempo me podría juntar una lista de arriba de 200 tecnologías exponenciales, pero estas son algunas que yo seleccioné sobre todo porque siento que pueden tener un impacto en las cosas que ustedes hacen en el día a día y sobre todo que son tecnologías exponenciales que van a tener un impacto real y radical sobre la vida de todos y cada uno de nosotros en un rango no mayor a 5 años. Entonces, algunas de estas pueden ser muy evidentes, como la inteligencia artificial. Digo, todavía hay gente a la cual el tema de inteligencia artificial es una ciencia ficción, pero la verdad es que el día de hoy todos estamos utilizando inteligencia artificial. Si utilizas Netflix, estás usando inteligencia artificial. Si entras a Amazon, la manera en la que te doy la sugerencia de los siguientes productos que te podrían interesar, eso es inteligencia artificial. La manera en la que se escoge cuál es el taxi que va a venir por ti en Uber o de dónde surtir un pedido de alimentos si estás en Uber Eats, eso viene de inteligencia artificial. Derivado de ese poder y de poder de cómputo cada vez más barato, también lo que estamos viendo es una mayor cantidad de automatización y de robótica. Y por robótica no quiere decir nada más robots, sino una cantidad de mecanismos para automatizar los procesos de negocio que están utilizando esta inteligencia artificial y que están haciendo sus procesos cada vez de manera muchísimo más automatizada, haciendo una entrega de servicios y de productos cada vez más consistente a precios más baratos y cada vez a un menor tiempo. También estamos viendo un verdadero boom alrededor de la manufactura exponencial, en donde en lugar de fabricar bienes en un lugar, llevar esos bienes a otro lugar e irlos ensamblando a través de una gran cadena de valor, estamos viendo cómo poco a poco se están transformando algunos mercados, incluyendo mercados tan radicales como podría ser el mercado automotriz, para en lugar de pasar de grandes centros de ensamblaje,
llegar hacia lugares en donde pudiéramos tener impresión local de distintos suministros, en donde a lo mejor la demanda de vehículos de una ciudad o de un municipio es atendida dentro de esa misma ciudad o dentro de ese municipio a través de impresión 3D, con impactos tremendos, por ejemplo, en la reducción de costos, en la posibilidad de liberar nuevos modelos, de hacer cambios a velocidades que antes eran insospechadas. Estamos viendo también cómo el cómputo, que cada vez lo consumimos más, se está acercando más a nosotros y se va a acercar todavía más porque a través de tecnologías como 5G, que nos van a dar a través de mecanismos móviles acceso a mayores anchos de banda y con la posibilidad de traer nuestros centros de cómputo más cercanos a nosotros a través de lo que llamamos cómputo en el límite, lo que vamos a ver es cada vez un abaratamiento mayor de una gran cantidad de poder de cómputo que va a estar muy cerca de nosotros para utilizarlo en los distintos lugares en donde lo requerimos. Y esto va a ser desde autos autónomos o vehículos autónomos hasta plantas autónomas, fabricación autónoma, gestión autónoma de recursos gubernamentales, etcétera. Y finalmente, la tecnología exponencial que nos va a ocupar el día de hoy, que es blockchain, y esto lo asocio con la idea de plataforma. Porque blockchain se le parecen muchas cosas, pero uno de los elementos que a mi juicio parecen ser los más claves alrededor de blockchain es la idea de poder generar integraciones de valor entre múltiples participantes. Y esto es lo que llamamos un modelo de plataforma. Si se dan cuenta, el día de hoy, los grandes disruptores que tenemos como un Uber, un Airbnb, un Didi, todos estos son modelos de plataforma, en donde lo que hace el proveedor no es entregarte los satisfactores, sino más bien lo que hace el proveedor de la plataforma es sentar una serie de bases y procesos y paradigmas que permiten el hecho de poder traspasar más rápido el valor entre el proveedor de ese valor, que puede ser un tercero totalmente desconectado, y el consumidor de ese valor. Entonces, el día de hoy, por ejemplo, un Uber, su negocio no es poner taxis, su negocio es conectarte más fácilmente a ti como consumidor de ese servicio con alguien que está dispuesto a proveerlo del otro lado, que es enteramente un ente independiente. Entonces, lo que está haciendo la plataforma es establecer mecanismos para poder generar esa integración de valor, ese traspaso de valor de manera más eficiente y con menos fricción y generando adicionalmente un modelo de confianza para poder generarlo. Y esto es lo que me hace vincularlo con blockchain, porque blockchain es una de estas tecnologías que nos sirven para generar estas plataformas y para generar estos modelos de confianza. Ahora bien, seguramente ustedes ya escucharon hablar acerca de blockchain. De hecho, me han dicho que ya han tenido una serie de pláticas alrededor de temas como criptomonedas y en otra plática creo que también ya les platicaron un poquito acerca de blockchain. Pero aquí una de las cosas que me gustaría aclararles, y esto es sobre todo muy relevante cuando pensamos en obra pública, es que blockchain y criptomonedas son dos cosas enteramente distintas. Todas las criptomonedas, como Bitcoin, Ethereum, Avalanche o cualquiera de estas que quieran escoger, todas estas requieren forzosamente de tener un blockchain. Pero lo mismo no es cierto a la inversa. Tú puedes tener un blockchain con o sin criptomoneda. Y esto es particularmente relevante porque los casos de uso que vamos a platicar el día de hoy alrededor de obra pública normalmente no tienen que ver con criptomoneda, tienen que ver con otra cosa, con la generación de un modelo de confianza y la generación de un modelo que elimina la fricción en la integración de valor. Entonces, ¿cómo podríamos explicar qué demonios es esto de blockchain? Y creo que una de las mejores maneras de explicar blockchain sería diciendo que blockchain no es otra cosa más que la última incepción de la tecnología de punta del siglo XV. ¿Y qué quiero decir con esto? Digo, no sé si alguno de ustedes conozca al hombre este con el gorrito raro, pero él era Fra Luca Pacioli. Fra Luca Pacioli era un monje matemático italiano, franciscano, que en el siglo XV desarrolla lo que desde entonces para acá conocemos como la contabilidad moderna. Y así de fregón el invento que del siglo XV para acá todavía le seguimos diciendo moderno a esto. Y esto es muy curioso, porque digo, Fra Luca Pacioli no inventa la contabilidad, nada más la mejora. ¿Y qué es lo que sucede? En el siglo XV, uno de los grandes centros, por no decir el gran centro de acumulación de riqueza y de valor dentro de la Edad Media, era la iglesia. ¿Por qué? Porque si querías ver centros de producción de lana, centros de producción de alimentos, como por ejemplo podían ser embutidos, cervezas, quesos, toda esa gran generación de valor estaba sucediendo no a nivel del Estado, ni siquiera a nivel de los particulares, sino que la gran concentración de esto se daba en la iglesia. Y como cualquier otro lugar en donde hay una gran concentración de riqueza, siempre tiene que salir algún cuentachiles y dice, yo voy a hacer una herramienta para efectos de llevar control y saber quién le debe qué a quién y quién está produciendo qué cosa. Entonces, la contabilidad ya existía, pero tenía una serie de errores. Y Fra Luca Pacioli inventa dos conceptos que la convierten en la contabilidad moderna. Por un lado, inventa el concepto del libro de mayor o libro de diario,
que para efecto práctico no es otra cosa más que un ejercicio de concentración de todo lo que sucede en la organización para guardarlo en un único lugar y generar tanto una visión compartida de la verdad de lo que pasa en esa organización y generar una especie de registro histórico. ¿Por qué? Porque no importa lo que tú estés haciendo, compraste o vendiste algo, va a dar ese libro de mayor, está centralizando. Y la idea es que forme una idea de verdad entre todos los participantes dentro de esa organización. Y la otra cosa, por lo que digo que es un registro histórico, es porque tú puedes utilizar ese libro de mayor para ver cómo estás el día de hoy, pero puedes voltear en ese libro de mayor hace 6 meses, 6 años o 6 décadas y te va a decir cómo estaba la organización en ese momento, quién le debía qué a quién y cuánto dinero teníamos. Y esto ha funcionado muy, muy bien. Tanto así que lo seguimos utilizando. La otra herramienta que inventa Franco Capaccioli es un mecanismo para agregar certeza en las transacciones, que es el concepto de la partida doble. Entonces, desde entonces para acá, hacemos cargos y abonos e intentamos cruzar nuestras cuentas para hacer que los números cuadren. Y esto lo hacemos para evitar que existan errores a la hora de registrar la información o que sea más sencillo de detectar si alguien está haciendo un mal uso de la información intentando generar un fraude. Y llevamos para efecto práctico 6 siglos haciendo esto sin necesidad de cambiarlo. Entonces, esto nos daría la idea de preguntar, bueno, ¿y por qué cuernos lo quieres cambiar? Y lo quieres cambiar porque en realidad lo que sucede es que las organizaciones no viven solas en el universo. ¿Qué sucede? Cada organización vive al lado de otras organizaciones. Y entonces, si se dan cuenta, de una manera o de otra, lo que hacemos en el día a día de nuestras organizaciones es intentar sincronizar nuestros libros contra los libros de alguien más. Digo, y esto me tocó vivirlo cuando trabajaba en el SAT. Porque todo lo que nosotros llamamos gestión administrativa es primordialmente el hecho de registrar evidencia en documentos y después mandar esa evidencia en documentos a alguien más dentro de mi organización o a alguien más afuera de mi organización para hacer que mis libros se encuentren bien llevados y que los libros de alguien más estén sincronizados con los míos. Y piénsalo, es bastante sencillo, porque lo que para ti es una venta, para alguien más es una compra. Lo que para ti es una cuenta por cobrar, para alguien más es una cuenta por pagar. Y muchos de esos papelitos que hacemos para controlar nuestras gestiones, los hacemos para poder evidenciar entre nosotros lo que hacemos, evidenciar con nuestra contraparte lo que estamos haciendo y evidenciar hacia el Estado lo que estamos haciendo. Entonces, si tú vendiste algo, tienes que emitir una factura, tu comprador quiere esa factura para demostrar que pagó por el bien y que ese bien es de él, el fisco quiere saber cómo se movió todo esto para saber quién cuernos le debe dinero y con esto se va a ir la pista para ver si alguno de nosotros está haciendo alguna tranza. Y es que en gran medida esto lo hacemos porque la necesidad de sincronizar mis libros con las de los demás y que todos tengamos un registro común de información hacia el Estado es porque todos desconfiamos el uno del otro. Tú desconfías de tus proveedores y tú desconfías de tus clientes. Tus clientes también desconfían de ti. Curiosamente, todos desconfiamos del Estado y, ¿por qué no? El Estado también desconfía de todos nosotros. Y por eso mismo hemos armado esta gran cantidad de papelitos y de procesos y de verificaciones adentro de nuestros procesos para efectos de validar que todos estamos diciendo la verdad. Y es que también no nada más necesitamos una visión única de la verdad dentro de la organización, sino necesitamos una visión única de la verdad entre organizaciones. Tanto así que nos hemos inventado otras cosas como el INDEVAL, el Registro Público de la Propiedad, el Buró de Crédito, que son visiones únicas de la verdad compartidas adentro de un ecosistema. Ahora, hasta ahorita llegamos haciendo esto. ¿Qué es lo que plantea blockchain para hacerlo de manera distinta? Pues en realidad blockchain lo que plantea es, ¿por qué no generamos una visión única de la verdad? Pero en lugar de que cada uno de nosotros tenga su visión de la verdad dentro de su propio libro contable, lo que plantea es, oye, ¿y por qué no hacemos una especie de libro contable entre todo el ecosistema? Por ejemplo, si pensamos en un terreno de obra pública, podrías estar hablando de los proveedores, los constructores, el mismo Estado que está lanzando el concurso de obra pública, la Auditoría Superior de la Federación o la Auditoría del Estado, el organismo de Contraloría Interna, por ejemplo. Todos ellos son actores. Y entonces, en lugar de que cada uno de ellos tenga que llevar su propio libro contable y sus propios registros, ¿por qué no llevar entre todos nosotros uno solo? Si entre todos nosotros llevamos uno solo, tendríamos una mejor manera de poder cotejar la información y alcanzar una visión única de la verdad entre todos nosotros. Ahora, alguien podría llegar y construir ese repositorio único de la verdad, digo, como así lo dijimos en su momento, está el registro público de la propiedad o el INDEVAL o el buró de crédito. Pero el dilema es que el día de hoy, sin ellos ya de por sí tenemos una gran cantidad de carga administrativa, una buena cantidad de fricción a través de todos esos documentos que tenemos que hacer para efectos de comprobarlo. Y si adicionalmente ponemos un órgano interno central a todos nosotros para efectos de hacerlo,
El problema es que quien quiera que lo está operando se convierte en dueño de la verdad y por ende podría tener incentivo para alterar la realidad. O sea, imagínate, por ejemplo, que yo soy dueño del registro público de la propiedad. ¿Qué me detiene llegar y tomar tu propiedad y ponérmela a mi nombre? Entonces, para evitarlo, hemos creado también una gran cantidad de controles administrativos para evitar esa malversación de información o ese mal uso de la información. Y entonces tenemos el beneficio de un punto único de la verdad, pero tenemos el costo administrativo y el costo de más cantidad de fricción. Blockchain lo que lo plantea es, ¿por qué no lo hacemos de tal manera en donde podamos generar esa visión única de la verdad, pero que ninguno de nosotros la controle? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando hay una transacción dentro del ecosistema, uno de esos participantes lo toma, analiza, valida la transacción y ve si está de acuerdo. Ahora, aquí adicionalmente hay otro punto. Todos los participantes inician en un punto cero con la misma copia de ese libro contable, por así decirlo, de todo el ecosistema. Entonces, todos arrancan con un balance inicial, uno de nosotros hace una transacción, revisa la transacción y si está de acuerdo con esa transacción, vota a favor de ella. ¿Y cómo vota a favor de ella? Firmándola diciendo yo estoy de acuerdo con esto. Toma esa transacción y se la pasa a todos los demás participantes del ecosistema. Y los demás participantes del ecosistema van a hacer una validación ya sea idéntica o muy similar a esa primera transacción y si están de acuerdo votan a favor de ella firmándola y si no, nada más no la firman. Y en el momento en el que uno por encima de la mitad de los participantes dice esta transacción es de veras, entonces se dice que hemos llegado a consenso. Y a la hora de llegar a consenso, lo que hacen todos los nodos participantes es dejan de votar en ese momento, todo el mundo toma la transacción, todo el mundo la da por buena y todo el mundo la registra dentro de su propio libro contable. Y entonces lo que estamos haciendo es, entre todos nosotros estamos llevando la contabilidad compartida de todo el ecosistema. Y ninguno de nosotros es dueño de la verdad. ¿Por qué? Porque si uno de nosotros intentara alterar la información o meter una transacción fraudulenta, ¿qué sucedería? Que los demás detectarían la posibilidad de ese fraude y no lo registrarían. Entonces es únicamente cuando la mayoría está de acuerdo en algo como la visión única de la verdad, en ese momento se convierte en la visión única de la verdad. Ahora, aquí estoy sobresimplificando esto. Hay muchas maneras de alcanzar esta forma de consenso, pero es una buena manera de entender que para efecto práctico lo que estamos haciendo es generar una visión compartida de la realidad sin que ninguno de nosotros tenga poder absoluto por encima de ella. Entonces, el efecto es como de crear un repositorio central, como ese registro público de la propiedad, pero sin que ninguno de nosotros lo pueda controlar. Entonces, esto nos da las bases para poder confiar entre el uno en el otro de una mejor manera y sobre todo poder eliminar la cantidad de fricción que tenemos entre nosotros primordialmente a través de evidencia. Y es que este tema de fricción es sumamente importante. Verán, cuando yo trabajaba en el SAT y diseño la factura electrónica, la diseño sí con el foco principal de intentar reducir la cantidad de fraude y la cantidad de facturas falsas que había allá afuera. Ojo, los factureros no había manera de combatirlos con esto. Digo, daba las bases, pero esto era evitar facturas falsas. Y esto reduce el costo para el SAT, reduce la posibilidad de fraude fiscal y hace al SAT muchísimo más poderoso. Pero la cosa curiosa es que el SAT no es el único en obtener beneficio. Verán, antes todo el mundo estaba obligado de todas maneras a correr facturas, facturas en papel. Y en el año 2004 tuve el placer junto con el Banco Mundial, hacer un análisis de cuánto costaba el ciclo de vida de una factura en papel, sus 5 años. Y esto iniciaba desde que pedías una autorización de folios, ibas con un impresor autorizado, llenabas la factura en contra de la información de un pedido, mandabas la factura, alguien tomaba la factura, revisaba la factura, si estaba de acuerdo en contra de los pedidos que habían hecho, pagaban la factura, después archivabas la factura por 5 años y si se necesitaba, alguien llegaba y tenía que tener la capacidad de recuperar esa factura para casos de una auditoría. La cosa curiosa es que por lo menos en el terreno industrial, que fue donde hicimos el análisis, esos 5 años del ciclo de vida de una factura costaban 98 pesos en el año de 2004. El día de hoy, el ciclo de vida completo de esa misma factura anda aproximadamente en 3 centavos. Y es que fíjense, a lo mejor cuando veías ese pedazo de papel te parecía un pedazo de papel muy humilde, pero cuando te pones a pensar en todos los procesos y toda la gestión administrativa que había alrededor de ese papel, te dabas cuenta de la cantidad de dinero que te gastabas. Por ejemplo, al guardar una factura a lo mejor no te suena mucho, pero piensa que eres un gran emisor y receptor de facturas, como por ejemplo Walmart. ¿Se pueden imaginar lo que son 5 años de facturación de Walmart? De entrada y de salida. A mí me tocó conocerlo. Eran 3.500 metros cuadrados llenos de papel hasta el tope. 2 naves industriales en Vallejo llenas de caja tras caja tras caja de papel. Y el tema no eran las 2 naves industriales, sino que si de repente al idiota del SAT se le ocurría que quería ver una factura, la número fulano de tal,
Alguien tenía que tener la capacidad de echarse un clavado en esas 3.500 metros cuadrados llenos de papel para encontrar la factura y regresarla. Y el día de hoy, que las facturas son digitales, pudimos no nada más eliminar ese espacio físico, sino que pudimos automatizar nuestros procesos. Y de repente el día de hoy los grandes emisores con los grandes receptores, lo que sucede es que su sistema habla con mi sistema, entre los dos negocian un pedido, en el momento en el que fincan el pedido se emite la factura es revisada digitalmente tanto en contra del SAT como en contra de los pedidos, y si la factura es válida, entonces es automatizado el proceso para llegar y hacer el pago. Y se archiva esa factura electrónicamente para poder recuperarla más rápido en caso de que el fisco la necesite. Por ejemplo, esos 5 años de facturación de Walmart el día de hoy te cabrían adentro de un USB y te queda espacio para tu colección de películas. Entonces, a la hora de eliminar muchos de estos controles y de digitalizarlos, pudimos reducir el costo. Lo redujimos porque generamos mecanismos de confianza, la firma y el hecho de que la información se encontrara en el SAT, y procesos que me permitían automatizar esto. Ahora, imagínense esa reducción que tuvimos en el caso de las facturas, pero traducido a todos los demás documentos que hacemos el día de hoy. Ve toda la cantidad de documentación que tienes que generar alrededor de un proceso licitatorio, de una obra de construcción pública, toda la evidencia que tienes que generar, todos los procesos de auditoría que se van a disparar. Y el día de hoy mucho de eso está en papel. Si de repente lo pudiéramos hacer enteramente digital, porque la información está grabada de manera segura dentro de un blockchain y de manera irrepudiable dentro de un blockchain, podríamos eliminar mucho de eso que nos genera fricción el día de hoy y que agrega una buena cantidad de costo innecesario. Entonces, lo siguiente es, bueno, ¿y qué puedes almacenar en un blockchain si no estás almacenando criptomonedas? Y la respuesta es sencilla. Lo que vamos a hacer con el blockchain es registrar, transferir y transformar activos digitales. ¿Y qué es un activo digital? Técnicamente cualquier cosa que tenga valor que pueda representar yo de una manera digital. Entonces, por ejemplo, un plano, si un plano tiene valor para un ejercicio de obra pública, tiene valor y puede ser digitalizado y puede ser registrado en un blockchain. ¿Para qué? Para evitar que alguien le haga modificaciones a ese plano ex post. Las bases de licitación, los criterios de adjudicación. Todas esas cosas podrían estar registradas adentro del blockchain y podrían estar compartidas con los distintos participantes para que todos los pudiéramos revisar y darnos cuenta de que no hay chanchullos, que nadie está amañando, que nadie está alterando los datos, que nadie está desapareciendo los datos. Y entonces con esto tener mecanismos que nos permitan hacer bastante más certeza en el proceso para todos nosotros. Y aquí parte de lo que estamos intentando hacer con esto es diseñar nuevos mecanismos que me permitan diseñar nuevas formas de trabajar en entornos que estamos resolviendo de problemas de confianza. Y es que si estamos hablando de eliminar, por ejemplo, controles, esos controles existían porque desconfiábamos el uno del otro. Porque para efecto práctico somos una red adversarial. Esto es, en una red comercial generalmente los incentivos se encuentran encontrados. Tú como comprador quieres comprar al precio más barato posible y el vendedor quiere vendértelo al precio más alto posible. Entonces, eso se llama intereses encontrados o incentivos encontrados. Somos de una manera o de otra adversarios, por más de que nos guste decir que somos socios de negocio. Y esto es lo que ha generado una gran cantidad de evidencia. Si de repente metemos mecanismos digitales que nos permitan tener certeza sin la necesidad de la evidencia física, esto puede reducir mucho el costo de gestión de todos estos documentos. También podríamos llegar e incluso requerir menos controles, porque vean qué sucede. El día de hoy, dentro de una cadena de integración de valor, tú tienes chance de ver lo que sucede en tu paso y medianamente lo que sucedió en el paso previo a ti y chance un poquito menos en lo que sucedió en el paso posterior a ti. Pero en el ejercicio de blockchain, lo que estamos haciendo a la hora de todos revisar lo que todo el mundo está haciendo, esto quiere decir que todos los ojos están vigilando lo que está sucediendo. Si todos vigilan, entonces el fraude que tú no detectas, alguien más lo pudo haber detectado. Y si entre todos nosotros estamos compartiendo este proceso, lo que sucede es que de repente requerimos menos controles porque hay más ojos que están revisando las transacciones y estamos compartiendo más la información en tiempo real sin la posibilidad de repudio. Esto es sin que ninguno de nosotros se pueda desdecir de lo que hizo. Entonces, a la hora de reducir los tiempos y de reducir la cantidad de controles, esto se va a traducir en un incremento de confianza y al mismo tiempo en una reducción del costo de gestión de todo esto, porque estaríamos eliminando las posibilidades de fricción, de opacidad y de retraso en el compartimiento de información. Ahora bien, adicionalmente a esto, si recuerdan cuando platicábamos acerca de lo que había hecho con la factura electrónica, también les hablaba acerca de que el tema no nada más era de hacer que las facturas fueran inalterables, sino que de repente pudimos tomar de información de estas facturas y utilizarlas para automatizar nuestros procesos de negocio. Lo mismo puedo hacer en el blockchain.
En el blockchain puede establecer reglas de automatización, una cosa que llamamos contratos inteligentes, y esas reglas van a operar sobre esos activos digitales para que, de acuerdo a un set de reglas acordada entre los distintos participantes del ecosistema, podamos automatizar cosas, como por ejemplo, el día de hoy en un contrato te vas a encontrar clausulado que te dice, por ejemplo, pago a 90 días contra entrega y la entrega se demuestra con estos documentos. Tú podrías hacer que esto formara parte del contrato inteligente, solo que en lugar de ser un clausulado es un programa de automatización y cuando tú entregas tus comprobantes digitales de la entrega de algo, esos comprobantes son digitalmente validados para ver que sean ciertos, ver que sean irrepudiables y si son ciertos e irrepudiables pueden disparar un evento que puede disparar una transacción automática, por ejemplo, para echar a andar un contador y después de los 90 días disparar automáticamente el pago. Y esto lo puedes hacer automatizando los procesos entre las distintas partes y hacer como hielito fiesta, jamás tocado por las manos del hombre, el proceso completo de cabo a rabo para efectos de automatizar y reducir estos costos. Adicionalmente a la automatización, al igual que en el caso de la factura, aquí utilizamos firmas electrónicas. Y estas firmas electrónicas me dan dos elementos que son particularmente interesantes. El primero es que yo puedo saber quién está firmando algo y entonces esto le da procedencia. Puedo saber quién es el que está diciendo un pedazo de información. Y la otra cosa es que todos podemos validar esa firma, pero solamente uno de nosotros lo pudo haber firmado con esa firma en particular. Entonces eso implica también que hay un ejercicio de no repudiación. Yo no me puedo desdecir de haber firmado algo que firmé dentro del blockchain. E incluso estos mismos mecanismos me permiten segmentar el acceso a información, proteger algunos pedazos de datos por temas de confidencialidad o decir quién puede hacer qué dentro de las reglas de un ecosistema. Y hacerlo de tal manera acordado con todos los participantes, con lo cual sabemos que aquellas cosas que sean ejecutadas y automatizadas mediante estos mecanismos no pueden ser alteradas por ninguno de los participantes. Entonces esto todavía me da más certeza de lo que va a suceder. La automatización me permite reducir todavía más los costos, puedo eliminar aún más fricción y generar cada vez un mecanismo muchísimo más eficiente para efectos de poder trabajar. Y adicionalmente, todo lo que está registrándose dentro del blockchain deja una traza indeleble a través del tiempo. De la misma manera que el libro de Mayor me generaba ese registro histórico, aquí estoy generando un registro histórico que de manera automática y sin que nadie se lo tenga que pedir, va generando una pista de auditoría en tiempo real todo el tiempo para todos los participantes dentro de este ecosistema. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto para México? Bueno, México es muy curioso en el terreno de blockchain porque donde en México la normatividad parece ir en contra de la idea de criptomonedas, o sea, de hecho hay mil y un maneras en las cuales Banco de México les ha dicho que las criptomonedas no se valen, pero la cosa curiosa es que la normatividad existente el día de hoy alrededor de firmas electrónicas hacen que donde esa normatividad está en contra de las criptomonedas, la normatividad existente le da mucho valor a blockchain. ¿Por qué? Porque el hecho de que existe la figura de firma electrónica avanzada desde Ley Modelo de Uncitral del año 2000, Código de Comercio en 2004, Código Fiscal de la Federación en 2004 y finalmente una Ley Federal de Firma Electrónica avanzada en el 2012, hacen que el día de hoy, sin necesidad de que el Estado diga nada, podríamos implementar nosotros como ciudadanos la evidencia documental firmada autográficamente que nos pedía el Estado, nosotros la podemos cambiar por evidencia documental digital firmada con firmas electrónicas avanzadas y es jurídicamente válido. Tan jurídicamente válido que tú puedes llegar y decir, me quiero inventar la receta electrónica y COFEPRIS no te puede decir nada alrededor de inventar la receta electrónica porque la ley de firmas se encuentra por encima de la reglamentación de COFEPRIS. Entonces, mientras tú cubrieras funcionalmente lo que dice una receta que debería de tener una receta, puedes hacer un equivalente digital y firmarlo con firma electrónica avanzada y es válido. Y entonces esto por añadidura nos hace que estas transacciones que ejecutamos nosotros adentro del blockchain pudieran ser igual jurídicamente válidas. Y aquí no tendríamos que estar cambiando, en este caso particular, por ejemplo, de la obra pública, no tendrías que cambiar temas como la ley de adquisiciones. Bastaría con que hicieras el equivalente funcional de lo que te dice la ley de adquisiciones y registrarlo dentro de un blockchain para empezar a obtener varios de estos beneficios de automatización y digitalización. Ahora, blockchain suena maravilloso y en particular cuando lo hablas con un tecnólogo, los tecnólogos nos emocionamos. Pero una de las cosas que siempre le digo a los tecnólogos es ten cuidado que, como decía Mark Twain, de no tener el síndrome del ingeniero. Porque a un ingeniero le das martillo y de repente todo tiene jeta de clavo. Y lo va a intentar llegar y resolver todas las cosas con un blockchain. Y blockchain no sirve para todos. Sirve nada más para algunas cosas y para esas cosas sirve muy bien. En particular, ¿cuáles son los elementos que hacen que algo funcione bien en blockchain? La primera es que tiene que haber una red de negocio. O sea, un tema de un blockchain para mi organización nunca va a funcionar. Pero
un blockchain para enlazar mi organización con otras organizaciones, por ejemplo, a un grupo de proveedores, con el gobierno, con la Auditoría Superior de la Federación, eso es una red de negocio. Entonces, si estás enlazando a múltiples participantes que desconfían uno del otro, esto es una red de negocio adversarial, generalmente blockchain es un buen caso de uso. ¿Qué deberíamos de guardar adentro del blockchain? Cualquier elemento que estemos gestionando entre todos nosotros, que alguno de nosotros le da valor, ya sea porque físicamente tiene valor, como por ejemplo el dinero o un contrato, o porque tiene valor el hecho de protegerlo en contra de la alteración, como son, por ejemplo, las evidencias de haber entregado una obra, un análisis de calidad, certificados de la materia prima, etcétera. Entonces, estos son el estilo de cosas. Si estamos cumpliendo eso, una red adversarial y un elemento de valor, definitivamente son una muy buena posibilidad de blockchain. ¿Y qué lo hace todavía más excelente para blockchain? Si adicionalmente a la hora de reducir la cantidad de controles que tenemos, reducir el tiempo que dedicamos a esos controles y poder automatizar, se traduce en un beneficio económico, entonces es un punto ideal para poder resolver con blockchain. Ahora, dentro del terreno de la gestión pública, ¿cuáles son algunos de los grandes lugares en donde puede entrar blockchain? De entrada, cualquier forma de ejercicio auditable. Entonces, las compras públicas, entendiendo por esto desde las licitaciones o la compra de obra pública o el mantenimiento de infraestructura, los contratos subrogados, si se dan cuenta, todos esos ejercicios son una forma de compra pública. Y como buen ejercicio de compra pública hay una cantidad de infame de documentos y una cantidad de infame de evidencias que tienen que ser cotejadas, comparadas, procesadas y guardadas durante una X cantidad de tiempo para después ser auditadas. Entonces, en este estilo de procesos, si se dan cuenta, una buena cantidad del costo que tienen es la acumulación de esas evidencias, la gestión de esas evidencias y después el manejo de auditoría de todo esto. Y la cantidad incluso que me atrevo a decir de retrabajo, porque si se dan cuenta, mucha de la chamba que se hace en el Estado es tomar el documento que hizo alguien más para después generar un nuevo documento basado en lo que el documento original decía. Y realmente se nos va una buena cantidad de tiempo retranscribiendo datos de un documento a otro. Aquí lo que podríamos hacer es armar un expediente completo de una obra pública y que cada uno de nosotros fuera agregando únicamente los pedazos de los que es responsable para integrarlo en tiempo real. Y esto reduciría la cantidad de trabajo que tendríamos que hacer y tendríamos un gran beneficio en reducción de costo. Entonces, toda la compra pública y en particular la obra pública puede caer ahí dentro. Otros temas como por ejemplo gastos de campaña se podrían llegar y resolver cada vez mucho más fácil. Cualquier forma también de ejercicios de integración. Por ejemplo, incluso cuando ustedes están haciendo una obra el día de hoy, se van a dar cuenta de que tienen que llegar y tocar múltiples ventanillas, desde para ir a conseguir las bases del concurso hasta para conseguir permisos. Desgraciadamente, se han intentado hacer muchos ejercicios como la ventanilla única de comercio exterior o apertura rápida de empresas, pero curiosamente la ley hace que en realidad la ejecución de estas sean ilegales, porque ninguna dependencia del Estado puede pagar para que todos los demás resuelvan el problema y después entramos en el dilema de cómo compartir información. Sin embargo, si entre los distintos actores del Estado, cada uno de ellos pone su nodo de blockchain y nosotros subimos la información a esos distintos nodos, entonces lo que podríamos estar haciendo nosotros con esto sería generar una manera en donde cada dependencia se hace cargo de sus gastos y tenemos un mecanismo que nos permite compartir información de acuerdo a las reglas establecidas en el blockchain, lo cual haría una mejor cobertura de lo que nos está pidiendo la ley. Y finalmente hay otros ejercicios en donde requerimos verdad compartida, como identidad digital, registros públicos. Ahora vamos a empezar a ver con el COVID el tema de una posibilidad de pasaporte sanitario. Entonces, estos son un poquito de los casos de uso que estamos viendo alrededor del terreno gubernamental. Ahora, yo aquí me gustaría sobre todo ya detener, digo, les dejo aquí por cualquier cosa todavía puesto en la pantalla mis datos por si tienen alguna duda para que me puedan localizar ahí en Twitter o si no, en LinkedIn soy el único Baltasar Rodríguez que hay en IBM. Y ahorita sí que mejor dejamos abierto el foro para preguntas porque seguramente ha sido tal cantidad de información que debe de haber 1000 dudas. Entonces, cedo para que puedan preguntar. Muchas gracias, Baltasar. Por aquí tenemos a César. No sé, Venga. César, adelante. Excelente, Baltasar, tu presentación y por ahí te encargamos el archivo si nos lo compartes más Con tarde. todo gusto, con todo gusto. Tenemos, creo, registrado un comentario, una pregunta de Rodrigo Llanos. Si se cuenta con esta herramienta por parte del gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales, ¿por qué la pregunta es, ¿por qué las licitaciones de obra pública siguen siendo tan opacas? Aquí hay un tema. El día de hoy el Estado no ha querido tomar blockchain, no lo está utilizando.
es una herramienta ideal para ellos, pero no lo están utilizando. Ha habido una serie de ejercicios puntuales alrededor de esto. Por ejemplo, en el caso particular del gobierno de Jalisco, todavía de la gestión pasada, no de la actual, se hizo un prototipo, de hecho, en el que me tocó participar junto con alumnos de la UDG, en donde hicimos un mecanismo para consolidar toda la demanda para su mecanismo de compra consolidada y la adjudicación de esas compras a través de procesos licitatorios. Entonces hizo una herramienta para poder hacer todo esto, se dejó la herramienta y en el proceso de transición a la actual administración decidió que no lo quería tomar. Ahora, obviamente aquí hay muchas cosas que van a ayudar a la transparencia. Pero algo que desgraciadamente he aprendido a través de los años es que los políticos son muy buenos para hablar acerca de transparencia, pero ninguno de ellos quiere implementar un mecanismo para hacerlo. Entonces, esto podría ser muy bueno, pero difícilmente lo quieren hacer. Ahora, ¿qué creo que deberíamos de estar intentando hacer aquí? Es más un tema de presionar como ciudadanía para buscar estos mecanismos. Porque aquí podrías tener varios de estos mecanismos que te dan transparencia alrededor de la ejecución de la compra pública sin la necesidad de crear una nueva forma de burocracia. Es más, de hecho, podrías eliminar temas burocráticos. Y les digo, todavía en administraciones pasadas se logró discutir mucho esto. Por ejemplo, también en la administración federal pasada se discutió mucho sobre la posibilidad de utilizar blockchain para hacer toda la trazabilidad en temas de comercio exterior, para la generación de certificados de origen, por ejemplo, para el caso del acero. Pero en esta nueva administración, digo, no buscando hacer un comentario político, pero cualquier cosa por encima de un abaco suena a magia negra y no lo quieren ver. O sea, el tema de inversión tecnológica, desgraciadamente, el día de hoy no está sucediendo. Ahora, que es algo a lo mejor como sector que podríamos llegar y perseguir para buscar con esto mejores mecanismos de eficiencia y argumentar a lo mejor por el lado de la reducción de costos y que un derivado de esto sea la transparencia, definitivamente. Ahora, en otros países sí está sucediendo. Por ejemplo, si ves lugares como Estonia o ves lugares como Emiratos Árabes Unidos, ellos lo que están haciendo es volcar mucho de la gestión pública directamente en blockchain para reducir el costo de gestión del Estado y generar una mayor figura de transparencia sobre lo que están haciendo. Entonces, yo creo que ahí sí, desgraciadamente, mucho del terreno de innovación tecnológica que traíamos en el Estado en administraciones pasadas desapareció en México, pero lo vamos a empezar a ver en otros países e indudablemente va a llegar un punto en donde vamos a tener que subirnos a esto. Pero el tema es, siempre va a haber un fenómeno de resistencia al cambio y ahí tenemos que encontrar cómo hacer para eliminarlo. Pero de que la tecnología está ahí el día de hoy. Eh, Baltasar, yo tengo una pregunta, comentario. En otros países también existe lo que se llaman sistemas, bueno, los sistemas informáticos para los sistemas de inversión pública, que también eran plataformas. ¿Cuál es la diferencia entre esos sistemas que ya tienen 10, 20 años de haber sido diseñados, que son más bien en el ámbito del software, que permitía múltiples dependencias sobre un proyecto? Por ejemplo, los municipios participaban, intervenían en el registro de un proyecto cuando se trataba de la liberación del derecho de uso, de paso, de vía, como se le llame, porque en particular son ellos los encargados del ámbito territorial. Así también el Ministerio, la Secretaría de Medio Ambiente, cuando se autorizaba el estudio de impacto ambiental de determinado proyecto que tiene una clave, un número, un código de nacimiento, también registraba en el sistema la aprobación o el rechazo del impacto ambiental, por lo tanto el proyecto quedaba ahí con ese tache para no ser aprobado y liberado sus recursos, etcétera. El evaluador del proyecto de la dependencia tal que se encargaba de revisar financieramente o técnicamente el proyecto, etcétera. El ministerio, la unidad, la entidad ejecutora del proyecto, sea obra pública, sea un área de vivienda, etcétera, etcétera. Todos participaban de una plataforma. ¿Cuál sería la diferencia de esos modelos que ya tienen más de 20 años al blockchain? ¿Y cuáles serían las limitaciones que se le podría dar a un sistema actual, digamos, bajo un modelo de blockchain, con estos temores que tiene el sector público de la transparencia y del resguardo de alguna información, hablando de temas, por ejemplo, de confidencialidad? Mira, aquí hay una serie de diferencias que lo hacen clave. La primera diferencia clave que yo veo entre estos dos modelos de operación
es que las antiguos modelos de plataforma que teníamos eran modelos de plataforma centralizada. Esto es, dependían de una única organización. O sea, por ejemplo, la factura electrónica, si lo quieres ver así, en México es una forma de una plataforma. Está generando un intercambio de valor entre particulares. Pero esa plataforma depende el día de hoy del SAT. ¿Okay? Entonces, tuviste que esperar a que llegara esa dependencia centralizadora para llegar y poner esa plataforma. Algo que podríamos hacer nosotros como ciudadanos sin la intervención del Estado es entre nosotros asociarnos para poner un blockchain y armar una plataforma. ¿Okay? No hace falta un punto centralizador. Segunda diferencia que tiene este concepto de centralización. Quien quiera que operaba esa capacidad central tenía, me atrevo a decir, mayores mecanismos que le permitían llegar y alterar la realidad. Esto es, podían haber borrado registros, creado registros fantasma. Digo, y para esto se han creado otras herramientas para evitar que lo hagan, por ejemplo, la utilización de firmas en bases de datos centralizadas, pero técnicamente siempre existía la posibilidad de que ese operador central tuviera un control desmedido sobre un ecosistema dado. Entonces, si el tema es, por ejemplo, nada más vamos a decir la relación de un constructor con el catastro de una región, pues digo, no hay problema con que la cosa sea centralizada, pero si dentro de una obra pública tienes autoridades locales, autoridades federales, autoridades sanitarias, autoridades de defensa nacional, entre todos ellos expresando su voluntad sobre un único proyecto, bueno, ahí estás hablando de una gran cantidad de dependencias teniendo que participar para tomar una determinación. Y entonces uno de los problemas que dices es, bueno, ¿y quién de nosotros realmente se va a convertir en la cabeza de grupo para determinar por encima de las demás autoridades? Por ejemplo, en el caso particular de México, cuando empezamos a liberar todo el tema de firma electrónica avanzada, una de las cosas que a mí me toca perseguir es que la autoridad central para la emisión de certificados de firma electrónica avanzada que emitiera el SAT iba a ser el Banco de México. Y yo busqué que fuera Banco de México exactamente para hacerlo independiente del Estado, para ponerlo en un órgano autónomo y con esto darle mayor grado de credibilidad. Porque si el SAT era el que iba a otorgar las identidades fiscales, ¿qué podía haber detenido que el SAT ejecutara un abuso de poder sobre esas identidades fiscales? Que generara identidades fiscales falsas o que cancelara identidades fiscales verdaderas. Entonces lo que queríamos hacer era un mecanismo de contrapartes y balances que evitara que esto pudiera caer en control centralizado de un poder. Una de las desventajas que tenemos con estas plataformas centralizadas es que inherentemente las llevan a que alguna de las autoridades tenga ese poder. En un mecanismo distribuido como el blockchain, tú podrías tener a todas las autoridades trabajando cada uno dentro del ámbito de su competencia sin que ninguno de ellos gobernara por encima del otro dentro de lo que es el alcance completo de la plataforma. Entonces respetas muchísimo más la idea de tener checks and balances y de tener una buena distribución del poder. Y el tercer elemento que me parece particularmente relevante es que en el caso particular de México e incluso de otras regiones dentro de América Latina, es que la idea de intentar hacer estas plataformas compartidas entre todos nosotros siempre ha sido un reto, y no nada más un reto por organizar a todo el mundo, sino que es adicionalmente un reto normativo. Verás, en el caso particular, y voy a poner aquí un ejemplo, el programa de apertura rápida de empresas o el BUSEM, el Buzón Único de Comercio Exterior, Ventanilla Única de Comercio Exterior. En teoría, estos sistemas, a pesar de que funcionan, me atrevo a decir, están detenidas con alfileres. Bastaría con que alguien llegara y se amparara en contra de ellas y se viniera abajo todo el tinglado, porque resulta ser que para funcionar están violando varias leyes. Y son varias leyes que digo, las están violando no con el afán de violarlas con un ánimo negativo, los están violando para intentar hacer que las cosas sean más sencillas. Pero veamos esto. La ley de adquisiciones, por ejemplo, categoriza como malversación de fondos el hecho de que tú utilices recursos de tu dependencia para resolver un fin que no sea de tu dependencia. Y esto lo estás haciendo para evitar que yo tome dinero fiscal y lo utilice para mi beneficio particular. Pero ¿qué sucede? Por ejemplo, si el SAT está utilizando recursos del SAT, sí, para tener un tema de comercio exterior, que es un tema del SAT, pero resulta ser que en eso hay temas como, por ejemplo, permisos fitosanitarios que el SAT no emite. Y si el SAT está generando una plataforma con dinero del SAT para resolver el problema que Zagarpa emite esos certificados fitosanitarios, técnicamente eso es una malversación de fondos. Y sería difícil para el SAT defenderse en una corte de ley en contra de eso. Entonces, si alguien tiene ganas de joder, le puede ir a decir al SAT alrededor del BUSEM y tirarlo abajo. Adicionalmente, también resulta ser que compartir información entre dependencias es particularmente difícil, a pesar de que puedas tener convenios entre ellos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la ley le permite al SAT compartir información con el IMSS y con la CONAGUA, porque son autoridades fiscalizadoras.
Por ejemplo, el SAT técnicamente no puede compartir información con la Secretaría de la Defensa, no puede compartir información con la FGR, no puede compartir información con Economía. Y aunque firmaran convenios entre ellos, la ley prohíbe esto por protección de datos personales. Entonces, de repente la idea de estas ventanillas únicas de integración entre múltiples dependencias, y esto es nada más adentro de la federación, ¿no? Imagínate el problema cuando lo haces a nivel de federación, estado y autoridad local. El problema se va haciendo cada vez más difícil por la gran cantidad de barreras normativas que existen entre ellos. Sin embargo, hacer esto en un mecanismo distribuido como blockchain permite, uno, que cada uno de los participantes paga su entrada. Entonces no hay un tema de que que uno de nosotros esté subsidiando al de al lado. Entonces no hay un tema de malversación de fondos. Y dos, cuando tú presentas información ante el blockchain, tú registras la información y es el contrato inteligente el que recibe esa información y se encarga de repartirlo. Entonces no hay que una dependencia reciba la información y después se voltea a compartirla con todos los demás, sino que es el blockchain el que toma la información y la segrega entre los distintos participantes. Entonces tampoco es violatorio de los temas de confidencialidad de datos. Y con esto lo que podemos hacer es automatizar esa gestión pública, integrar mejor a todas las autoridades, generar ventanillas únicas para resolución de todos los temas. Y lo podemos hacer respetando todo lo que dicen las leyes. Entonces, el dilema es que estos sistemas, cuando han sido creados en otros lugares, ha costado mucho tiempo, mucho esfuerzo, genera un poder muy centrado en uno o dos de esos participantes y en algunos casos o son plenamente violatorios de la ley o tuvieron que esperar a cambios normativos para efectos de poder hacerlo. Por ejemplo, en el caso de Chile, se tuvo que hacer un cambio jurídico enorme para dar la aparición de Corfo y que Corfo fuera ese centro de servicios compartidos para todo el Estado. Y en México, por ejemplo, ni siquiera hemos podido llegar ahí. Entonces, la ventaja de blockchain es que nos da un mecanismo muchísimo más eficiente, muchísimo más distribuido, con menos dominio de poder de uno de los participantes y lo podemos hacer que atienda las necesidades sin tener que llegar y violar ninguna de las leyes. Entonces, eso es, como me atrevería a decir, es que hay un mejor fit en contra de lo que eran las plataformas clásicas de integración de trámites. Mira, y aquí hay dos preguntas que nos hacen Rodrigo por un lado y Francisco Treviño por otra, que están relacionadas con la respuesta que acabas de dar, pero para ser más precisos. Rodrigo ya nos dice que le parece que esta es una herramienta aplicada al manejo de los recursos de tesorería que permitiría dejar un rastro completo del uso de los recursos y así ayudaría a la Auditoría Superior de la Federación para garantizar la transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos. ¿Qué comentario tienes? Tú quisiera leerlas una por una, quizás mucho más agotadas las respuestas en honor al tiempo. Perfecto. Es un hecho. Como los blockchains son bases de datos que graban información, pero que nunca la pueden borrar, entonces ya implícitamente tiene un registro de auditoría que permitiría hacerlo. Pero incluso, me atrevo a decir, hay otros dos beneficios adicionales adentro de esto. Todas las transacciones son transacciones irrepudiables que son firmadas directamente por sus autores. Entonces, no podría haber la posibilidad de que alguno de los participantes se desdijera de algo que dijo, lo cual hace todavía evidencia más sólida ante el caso de una auditoría. Y hay incluso, me atrevo a decir, una reducción enorme del costo de gestión de esa auditoría. Porque el día de hoy, por ejemplo, si te vas a hacer una auditoría, sea el SAT o la Auditoría Superior de la Federación, te tienen que hacer lo que eufemísticamente llamamos un acto de molestia. Esto es, te tiene que caer a alguien a pedirte todos los papeles para revisar las transacciones que estás haciendo. Sin embargo, si el órgano auditor se encuentra conectado dentro del mismo blockchain, el órgano auditor no te tendría que ir a pedir tus papeles de trabajo porque está recibiendo en tiempo real tus papeles de trabajo según estás interactuando directamente con el resto de los participantes. Entonces, no nada más tienes una mejor calidad de evidencia, sino que la cantidad de tiempo que pasa desde el momento en el que la evidencia es generada a que el auditor la tiene en sus manos se reduce a casi nada. Entonces, esto permitiría que el auditor estuviera ejecutando auditorías en línea y detectara desviaciones en línea sin tener que dejar que pasara un tiempo en donde se hace la investigación. Entonces, esto incluso nos permitiría automatizar el proceso de auditoría. Si se dan cuenta, esto es un fenómeno muy similar a lo que me tocó hacer en el SAT. En el SAT teníamos facturas que tenías que guardar 5 años por si te caía una auditoría. Las pasamos electrónico y después las pasamos electrónico en tiempo real. A la hora de pasarlo en electrónico mejoramos la calidad de la evidencia, pero a la hora de hacerlo electrónico en tiempo real, esto quiere decir que el SAT ni siquiera tiene que caerte para hacerte una auditoría y pedirte la información de tus facturas, porque en el momento en el que tú estás facturando o alguien te facturó algo, en tiempo real tienen acceso a esa información y eso les permite armar mejores modelos de riesgo y mejores mecanismos de control que con un menor costo para ti como vigilado y un menor costo para ellos como vigilante, te puede dar una mayor calidad del proceso de auditoría.
Francisco Treviño nos pregunta, ¿cómo se manejaría el pago de las contraprestaciones desde el punto de vista presupuestario? Ok. La manera más sencilla para no violar el tema de ley sería, si se dan cuenta, el día de hoy las contraprestaciones lo que sucede es que tienes una serie de clausulados adentro de un contrato marco que está gobernando esto y a la hora de que se presentan determinados set de condiciones, que se considera ya el bien entregado, se dispara el proceso de pago. No hablaríamos aquí de utilizar procesos de pago, por ejemplo, con criptomonedas, porque ahí tendremos que esperar a que cambiaran las leyes y reconocer el tema de criptomonedas. Pero algo que sí podría suceder es que todo el proceso de integración de esa evidencia a la hora de hacerlo digital, reduces la cantidad de tiempo y de costo que tiene el hecho de hacerlo. E incluso el costo de gestión y el tiempo de gestión se podría reducir para decir, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo ideal y decir que es pago contra entrega y la entrega es evidenciada por estos 3 documentos. Si esos 3 documentos existen en digital y pueden ser verificados digitalmente, el contrato inteligente podría recibirlos, tomarlos, verificarlos y ver si las condiciones son correctas, entonces disparar el clausulado automático que generaría el pago, entonces generaría la evidencia de pago y podría disparar automáticamente, por ejemplo, un SPAY para hacer la transferencia, o te podría generar en ese momento una orden de cargo hacia la tesorería para que a la hora de presentar toda esa orden de cargo pudieras llegar y cobrar. Entonces, parte de la idea con esto es que podamos utilizar estos mecanismos de evidencia de automatización de procesos para reducir el costo de gestión. Entonces, ¿qué gran ventaja tendrías? Tendrías muchísima menos gente necesaria para efectos de generar la evidencia, gestionar la evidencia, validar la evidencia y poder automatizar estos procesos directamente. Una pregunta que se relaciona con la anterior, la formula Rubén Romo, que nos dice, al momento de firmar digitalmente, ¿cómo se podrá asegurar que no hubo robo de firmas y confirmar o cómo firmar a nombre de alguien más? Si Ok. esto no hace vulnerable al blockchain. Técnicamente, a nivel tecnología no lo hace vulnerable, a nivel proceso humano siempre existe una vulnerabilidad. Cabe hacer aquí una mención. Normalmente esta pregunta la escucho ¿por qué? Porque muchos, a lo mejor varios de aquí, le han dado a su contador su firma electrónica para que sea su contador el que pueda hacer las declaraciones de impuestos a nombre tuyo. ¿Okay? Primera cosa que les digo es, de acuerdo a lo que dice la ley en México, el solo hecho de que se la des a tu contador ya es violatorio de la ley. Entonces, el hecho de llegar y decir, yo no lo hice mi contador porque mi contador tiene mi firma, entonces estás admitiendo doble crimen. Uno, por lo que firmaste y dos, por haberle dado tu firma electrónica o tu certificado de tu llave privada a tu contador. La firma es intransferible. Ahora, hay mecanismos tecnológicos que desgraciadamente desde el lado del SAT no los podíamos hacer por un tema de presupuesto, pero que se pueden hacer adentro de un proyecto de blockchain que permiten que estas firmas electrónicas sean protegidas por otros medios. Por ejemplo, en el caso particular del Colegio de Notarios está haciendo una implementación de la misma firma electrónica avanzada del SAT, pero ellos lo están haciendo utilizando adicionalmente candados biométricos. Entonces, no nada más se trata de conocer una contraseña y de tener una llave privada, sino adicionalmente el tercer factor de autentificación de que yo soy yo y entonces estoy dando un biométrico para efectos de ejecutarlo. Nosotros podemos conjuntar esos 3 elementos adentro de un blockchain y dependiendo del tipo de autorización que se requiere, ya sea nada más ejecutar la firma y una contraseña o ejecutar la firma, la contraseña y adicionalmente un tema biométrico para evitar con esto el robo de identidades. Ahora, generando esta protección sobre las llaves privadas, hacemos un sistema particularmente inviolable porque el día de hoy la criptografía nos permite tener suficiente certeza sobre la ejecución de esas transacciones y el hecho de que nadie puede alterar una transacción sin dejar una huella evidente de que había sido alterada. De hecho, de todas las tecnologías que tenemos el día de hoy, la tecnología más segura que tenemos por encima de cualquier otra es la criptografía. Digo, obviamente no hay una tecnología 100% a prueba de fallas. Pero algo que sí les sé decir es que en todas las tecnologías que me ha tocado utilizar en el tema particular de criptografía, la vulnerabilidad generalmente no viene del sistema, la vulnerabilidad siempre viene del usuario humano. Entonces, el abuso de confianza puede seguir existiendo. Sin embargo, podemos diseñar las soluciones de tal manera para intentar tener, el evitar robos de identidades, el utilizar single time passwords, el utilizar mecanismos biométricos para tener todavía mayor certeza. Bueno, ¿qué mecanismos vas a escoger adentro de tu solución de blockchain? Depende del valor de aquello que quieres proteger, porque obviamente entre más candados le pones, más costo acaba generando y más impráctico se vuelve el hecho de tener que utilizarlo. Entonces, siempre el tema de seguridad está peleado contra el tema de accesibilidad. Las cosas que son muy seguras son menos accesibles, las cosas que son más accesibles son menos seguras. Haz la analogía con tu casa.
Entre más llaves tengas en tu puerta, más segura es, pero menos accesible es porque tienes que pasar más tiempo quitando candados a la hora de entrar. ¿Te gustaría entrar rápido? Perfecto, no pongas candados, pero entonces eso implica que tu puerta es insegura. Entonces, parte del tema está que utilicemos las capacidades tecnológicas que tiene la herramienta para hacerlo seguro en la sana medida, dependiendo del costo o el valor que tiene aquel activo que queremos llegar y proteger. Un último comentario y muy breve, quizás. Hemos visto en los últimos años aparecer aplicaciones o desarrollos de blockchain vinculados a la arquitectura, a la obra civil, en fin. ¿Tú conoces algo de eso? ¿Nos podrías comentar quizás alguna característica muy puntual o un comentario, ya como comentario final, porque ya no nos quedan más Claro. preguntas y el tiempo se nos está yendo? Va. Perfecto. En el caso particular de construcción, ha habido poco que me ha tocado ver. Digo, hay muchas cosas que me ha tocado ver alrededor de la integración de cadenas de valor. Entonces, en temas de logística, incluyendo logística asociada al tema de construcción, me ha tocado ver mucho alrededor de blockchain. Porque normalmente lo que queremos hacer con blockchain es reducir fricción. Un tema en donde podría ser utilizado en un terreno a lo mejor un poquito más clásico podría ser, por ejemplo, para proteger la propiedad intelectual. Por ejemplo, diseños, planos, en donde tú quieras llegar y evidenciar ante todos los demás la existencia de un diseño, que ese diseño está a tu nombre, también podría ser un caso válido. El día de hoy, sin embargo, los lugares en donde más estamos viendo el boom de esto está en el hecho de poder agregar mecanismos de trazabilidad reduciendo los costos. Y esto es importante, ¿por qué? Porque el día de hoy nuestras cadenas de valor generan una gran cantidad de costo alrededor de la generación de evidencia. Si algo dentro de tu negocio tiene esta generación de cadena de valor con mucha generación de evidencia que genera mucho costo de fricción, esos son los lugares a donde normalmente te vas a enfrentar a la utilización de blockchain como un mecanismo de generación de valor. Otro lugar en donde me ha tocado ver, a lo mejor en un terreno relacionado, tiene que ver con la explotación de materia prima, en particular, por ejemplo, algunos minerales que son utilizados tanto en construcción como en la elaboración de productos industriales, como por ejemplo el caso de baterías. Parte de lo que está sucediendo el día de hoy, en particular en Europa, es el regulador está muy preocupado por asegurar que la materia prima que está siendo utilizada en construcciones, la mano de obra que está siendo utilizada en construcciones o la materia prima que está utilizada en la producción de bienes industrializados venga de alguna forma de explotación ética que no tenga un impacto en el medio ambiente. Y entonces todo esto genera una gran cantidad de evidencia que genera a su vez una gran cantidad de costo. Entonces blockchain también está teniendo un gran impacto en esto, primordialmente haciendo la generación de esa evidencia, pero toda basada en mecanismos digitales con un menor costo de gestión. Entonces, en temas como, por ejemplo, certificados de calidad, certificados de qué tipo de mano de obra estás utilizando, certificados ambientales respecto por ejemplo, generación de bonos de carbono, por ejemplo, en el terreno de construcción o explotación ética de minerales, ahí es en donde me ha tocado verlo más enfocado hacia el terreno de construcción. Es más, incluso, por ejemplo, en el tema de explotación de minerales, en México ya tenemos varias instancias que están utilizando blockchain el día de hoy, varias instancias mineras que lo están utilizando, digo, aunque en este caso es primordialmente para temas de explotación de oro, de litio, cobalto y cobre, que para cumplir con normatividad europea se están generando estos certificados de calidad para asegurar que están siendo procesados de tal manera en donde el impacto es menor hacia el medio ambiente. Y ya con esto yo creo que ya se nos acabó el tiempo. No, bueno, Baltasar, muchísimas gracias. Tenemos varios comentarios de felicitaciones, pero los vamos a dejar ahí para hacértelos llegar ya en privado. Y ya para finalizar, les pediría a todos los asistentes y los que nos van quedando que puedan encender sus cámaras, sus micrófonos y brindarle un aplauso a nuestro genial expositor. Muchas gracias a ustedes por su tiempo, gracias por la invitación. Y gracias por la paciencia, porque sé que oírme hablar es como tomar agua de una manguera contra incendios. Entonces, muchísimas gracias por su paciencia. Te agradecemos, Gracias, Baltasar, y excelente. perdón, Rodrigo, antes para el cierre, nuestro presidente, les aseguramos a los asistentes que tendremos la presentación para entregárselas. Adelante, Rodrigo, para la despedida. Gracias, muy amable. Pues nada más agradecer muchísimo a Rogelio y a Baltasar y desde luego a César por haber coordinado esta reunión y por la brillante exposición que nos han hecho. La verdad es que ha sido extraordinariamente buena la plática de Baltasar. Cualquier duda que nos hubiera quedado
las reuniones anteriores en que nos platicaron de blockchain. Creo que ahora sí ya nos quedaron bien claritas y les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros, ¿no? Esperamos que otra ocasión puedan acompañarnos nuevamente. Nos daría mucho gusto continuar la plática con ustedes, ¿no? Y bueno, pues si en algún momento dado podemos sumar con ustedes en lo que se refiere a presión al gobierno estatal, municipal y federal para que adopte estas herramientas, pues cuenten con nosotros porque es un derecho civil que tenemos y que desgraciadamente no se está aprovechando por el gobierno y eso va en detrimento de nuestros propios impuestos que pagamos, que tanto nos duelen y que luego no acaban en donde deben de estar, ¿no? Así que muchísimas gracias. Y bueno, pues, fue excelente la plática y gracias por todo. No, nuevamente, gracias a ustedes. Ya le mandé ahorita a Rogelio una copia de la presentación para que se las pueda circular. Y cualquier cosa ahí en la presentación aparecen mis datos de Twitter y ahí estoy a su entera disposición para cualquier cosa. Muchísimas gracias. Bueno, yo le enviaré la presentación a todos los asistentes en unos minutos más. En cuanto la reciba. Gracias, hasta luego. Muy buena tarde a todos. Buena tarde a todos. Muchas gracias. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego. Gracias, Rogelio. Muchas gracias.